Urantia Colombia te da la bienvenida al estudio de la Quinta Revelación, el libro de Urantia. Bienvenidos todos nuevamente a esta invitación de los miércoles, donde vamos a todos compartir el estudio del libro Urantia. Hemos hecho un estudio consecutivo en el cual hemos empezado con el prólogo y ahora estamos analizando el documento número 5 y el capítulo que nos corresponde hoy es la verdadera adoración. Entre todos vamos a trabajar esta verdadera adoración y vamos a tratar de comprender y entender. Así que todos bienvenidos. Isabel, buenas noches, bienvenida. Buenas noches a todos, gracias por la asistencia. El libro nos enseña la gran diferencia entre oración y adoración, y la adoración no implica una petición. Por eso, entre más avanzamos en nuestro desarrollo, logramos transformar nuestra oración y prácticamente nos convertimos permanentemente en esa comunión con el Padre y en ese símbolo de adoración que más le encanta a Él, que es decirle cuánto lo amamos y cuán feliz nos hace saber que tenemos ese Padre maravilloso. Entreguémonos en sus manos divinas y entreguemos todo el grupo, todo el equipo, para que seamos guiados, iluminados y llenos de todas las bendiciones que a cada instante Él hace llegar a todos sus hijos. Oh Padre Celestial, que seas tú aquí en el alma y el corazón de cada uno de nosotros, iluminando y guiando esta charla, esta discusión, este estudio, para que podamos ser bendecidos con las grandes verdades que nos entrega el libro Durante. Bienvenidos todos y agradezcamos a toda la hueste celestial que también hacen su gran obra de servir en amor a todos nosotros. Bendiciones. 3. La verdadera adoración. Aunque las deidades del paraíso, desde el punto de vista universal, son como una en sus relaciones espirituales con seres como los que habitan Urantia, son también tres personas distintas y separadas. Hay una diferencia entre los dioses en lo que se refiere a las peticiones personales, la comunión y otras relaciones íntimas. En el sentido más elevado, adoramos al Padre universal y solo a Él. Ciertamente podemos adorar y adoramos al Padre según se manifiesta a sus hijos creadores, pero es el Padre, directa o indirectamente, a quien adoramos y rendimos culto. Las súplicas de toda clase pertenecen al dominio del Hijo Eterno y a la organización espiritual del Hijo. Las oraciones, todas las comunicaciones formales, todo excepto la adoración y el culto del Padre Universal son asuntos que conciernen al universo local. Ordinariamente no salen fuera del ámbito de jurisdicción del Hijo Creador, pero la adoración indudablemente entra en circuito y es enviada a la persona del Creador por el circuito de la personalidad del Padre. Creemos además que tal registro del homenaje de una criatura en quien habita un ajustador se facilita por la presencia del Espíritu del Padre. Existe cantidad enorme de pruebas que confirman dicha creencia y yo sé que todos los tipos de fragmentos del Padre tienen facultades para registrar aceptablemente la adoración sincera. Existe cantidad enorme de pruebas que confirman dicha creencia y yo sé que los tipos de fragmentos del Padre tienen facultades para registrar aceptablemente la adoración sincera de sus súbditos en la presencia del Padre Universal. Los ajustadores indudablemente utilizan también canales directos prepersonales de comunicación con Dios y a la vez que también pueden utilizar los circuitos de gravedad del Espíritu del Hijo Eterno. Entonces, miremos este primer párrafo que les estoy señalando acá. Entonces, dice que todos los seres que habitan Urantia también eh, pueden establecer una comunicación cuando o tenemos una relación íntima cuando adoramos con el Padre Universal. Y solamente podemos adorar al Padre según se manifiesta en sus hijos creadores, pero la relación con el Padre es directa. E indirectamente cuando rendimos culto. Mira, es que eso es lo que hay que aclarar ahí.
porque nos dicen que cuando hacemos adoración, lo hacemos directamente al Padre, pero cuando hacemos oración, todas las comunicaciones, excepto la adoración, o sea que todas las comunicaciones son a través del Hijo, excepto la adoración que se hace a través del Padre Universal. Lo que sucede, Jota, es que todas las oraciones involucran una petición de quien Ajá. hace la oración. Y esas peticiones las tiene que resolver Miguel de Nevadón y la ministra divina en su territorio. Por eso no salen las oraciones de allí. Pero Ah, cuando el individuo logra elevar su nivel y de oración pasa automáticamente como a la adoración, que no incluye en ese momento ninguna petición, el ajustador puede poner en contacto directo a esa criatura con el Padre a través del circuito de la personalidad. ¿Me hago entender? ¿Y qué significa entonces? Que ese estado de adoración simplemente es esa manifestación muy personal del Hijo hacia ese Padre, agradeciendo o simplemente expresando el infinito amor que en ese momento está uno sintiendo por Él. Por eso hace unos días le dije, creo que a Argemiro le dije que yo en mi grupo de estudio recomendaba muchísimo que antes de acostarnos tratáramos de entrar en el momento de adoración y quedar ahí enchufados a nuestro Padre Celestial toda la noche, porque para nosotros es lo más maravilloso que podemos hacer, porque es entregarnos en sus manos totalmente, abandonarnos en su amor divino. Y los únicos beneficiados somos nosotros, porque estamos abriendo ese canal de inmensa amor y bendiciones del Padre. oye, Isa, pero en este aspecto, mira, sabemos que el ajustador de pensamiento es un fragmento de Dios y es prepersonal. Lo que ¿Sí? yo no tenía claro o que no me acordaba es que ellos utilizan también una comunicación que dice que es una comunicación pre. Mira que aquí es donde eh, aquí dice aquí, a la oración de todas las comunicaciones formales excepto de la oración son asuntos que conciernen al universo local, son del ámbito de jurisdicción del Hijo, pero la oración indudablemente entra en un circuito del Creador. Pero ¿dónde fue que yo vi eso? Que era algo personal, que no es una comunicación, yo pensaba que era directa, sino que es una comunicación pre-personal. Pero ¿por No, el qué? prepersonal es el ajustador, No, pero mira, el mira, mira, circuito de la mira, ya la personalidad, encontré. Mira, los ajustadores indudablemente utilizan canales directos, prepersonales de comunicación con Dios. pues ¿Por porque él es qué? prepersonal, él no puede usar un canal personal porque no tiene personalidad. Ujú. Él está detrás de nuestra personalidad y nos otorga el Espíritu de Dios cuando nos fusionamos con Él. Olguita quería hablar algo. Sí. Quería preguntarle, Isabelita, cuando dices esas oraciones que son con pedido, esas que Mm, harían como que habría un sedazo entre la ministra Divina y Micael para decir esto sí, esto no. ¿Eso quisiste decir recién? todas las oraciones que hacemos en Yadón, cualquier hijo de Dios, y que involucren una petición, lo tiene que resolver la ministra Divina y Miguel de Nevadón, como lo tengan que resolver. Generalmente en las peticiones, si estamos pidiendo algo que no nos conviene a nosotros para nuestro desarrollo espiritual, nadie obedece eso. Solo te otorgan esas peticiones que van a engrandecer tu alma, tu espíritu. Sí, aquí dice que ordinariamente no salen del ámbito de jurisdicción del creador. O sea, pues, Ujú. las cosas de aquí se quedan aquí. Sí. Por eso cuando nosotros tenemos que resolver cosas aquí de nuestra vida material y mental y cosas de casa y cosas, es a la ministra divina que tenemos que dirigirnos siempre. Ella tiene que generar las cosas que se requieran para lograrlo, si es la voluntad de Dios. Pareciera ser que en el momento en que el ser humano o cualquier criatura que entre en estado de oración, en ese mismo momento es el ajustador el que establece la conexión
directa con el Padre. Correcto. O sea, él como que cambia de modo, dice, ah, ya pasó de modo de petición, ahora sí podemos enchufarlo y ponerle un circuito directo con el Padre. Y Jota, y esa conexión va mejorando en la medida que nosotros vamos creciendo espiritualmente. O sea La que primera la se da con práctica, el la práctica. ajustador, cuando ya crece en nosotros ese anhelo, ese sentimiento y ese amor por el Padre se vuelve sincero 100%, la conexión es directa con él, a O sea través de la... que la práctica hace el maestro. Claro, así En la es. medida, por eso, cuando alguien necesita, en ese momento de adoración, entra como en un estado meditativo, lo que se llama meditación activa. Ahí en esa meditación activa es cuando uno está dando esa magnificencia de la creación y está adorando y está sintiendo esa conexión directa con el Padre. Sí. Y tú lo vives. O sea, el cuerpo lo siente, la mente también, porque También. se percibe. Yo creo que la que percibe es el alma y la personalidad, pero ese instante es sagrado, es maravilloso. Yo pienso que puede ser la simple adoración de los pétalos de una flor a la magnificencia de una cordillera en todo su esplendor, en ese paisaje que lo llena a uno, que lo lleva a una exhortación que congoja en el corazón hasta tal manera que uno dice, wow, ¿qué es esto tan magnífico? Ahí creo que eso es la mayor conexión con el Padre. No con el padre, porque estás a nivel material admirando su Pero si creación. aquí si estamos hablando que hay adoración, adoración va desde los más simples hasta lo más complejo. Sí, siga leyendo más bien, siga. La adoración es en su propio motivo. Ya me regañó, no le digo. Bueno, entonces vemos aquí la adoración, ¿sí? Solo se adora al padre, no se adora ni a las montañas ni a las nada de eso. ¿Cómo que Como no? Una no velita. Ahí sí, un momentico, ahí se sí me entro. admira y se aprecia y se valora, pero la adoración es para el Padre, y lo acabas de leer arriba. Sí, pero Todos adoramos y rendimos entonces, culto a ver, al Padre. entonces, si yo entro en un estado de observación y admiración de la creación, no estoy dándole esa conexión de adoración al Padre, No porque estás en estado de meditación contemplativa. que es igual. No es igual, Jota, Ay, no. Ay, yo creo que ahí sí. que un estado de contemplación te permite, pues, como silenciarte, es cierto, calmarte, es cierto, ¿sí? Pero es dentro de ti que sale ese sentir hacia el Padre. Claro, yo he sentido eso. Cuando me he parado en el borde de un abismo y puedo ver un valle espectacular con unas montañas bellísimas y digo, Padre, ¿qué es esto tan increíble que estoy viendo? Y en ese momento me lleno de regocijo y de amor por todo lo que veo y por lo que me rodea. No me diga que yo no estoy pidiendo nada, solamente estoy dando gracias y estoy lleno de alegría y de gozo por estar ahí. Y no me diga que eso no es una adoración. Al Padre no, a la naturaleza sí. Ay, no me ponga a mí. No, no estoy de Es acuerdo. como yo que sigamos, No no nos estoy de enredemos. acuerdo. Mejor leamos más bien. Vamos aquí. La adoración por su propio medio. Por favor, Oli. Pablito, ¿usted qué dice? Venga, usted qué opina de la disertación que tenemos entre Isabel y yo? Gracias, gracias. Sí, yo quería comentar, o sea, la naturaleza nos puede brindar un Espacio. acercamiento a esa introspección, esa conexión que se da entre nosotros y el Padre, pero eso no significa que estemos adorando la naturaleza, sino que simplemente, como tú mencionas, estamos en gratitud, reconociendo su poder, su sabiduría, su forma de la belleza de su creación, ¿ya? Pero eso, pero como tal, pero como tal, no es que se esté adorando la naturaleza, la adoración se dirige al Padre. Entonces no hay conflicto entre las dos posturas realmente. Bueno, Gracias, Pablo.
Oli, ¿puedes Bueno, continuar leyendo aquí en dice yo, la oración? yo creo también que podría ser ese estado como de éxtasis o gozo que podría sentir uno frente a un determinado hecho que estás viviendo, y ahí incluye también un bonito paisaje que te puede estar rodeando en esa situación, pienso eso, no necesariamente adorar a la naturaleza. Bueno, aquí está el quid del asunto. Dice: la oración es por su propio motivo. La oración incorpora un elemento de autointerés o interés en la criatura. Esa es la gran diferencia entre adoración y oración. No hay absolutamente ninguna autodemanda ni ningún otro elemento de interés personal en el culto verdadero. Simplemente adoramos a Dios por lo que entendemos que es Él. La adoración no pide nada ni espera nada en favor del que adora. No adoramos al Padre porque podamos derivar algo de tal veneración. Rendimos devoción y nos dedicamos a la adoración como reacción espontánea y natural al reconocimiento de la incomparable personalidad del Padre y a causa de su naturaleza amante y de sus adorables atributos. ¿Sigo? ¿Quedó claro? Sí, Sí, queda claro. sí, sí. Porque Dime tu parecer, Oli, al respecto. no, que Dios también es la naturaleza. Exacto. Claro, entonces yo creo que cualquier ¿A momento que tú dónde tienes, dice que Dios es la naturaleza? Dice hay a una parte, causa de su naturaleza no, amante. hay una parte en el libro que dice: la naturaleza no es Dios, pero Dios es la naturaleza. No me acuerdo dónde. Es la parte material de Dios, dice, la parte física. Claro, pero es que no podemos separar la materia del espíritu, o sea, nosotros somos mitad y mitad. A ver, entonces, Isa, cuando tú entras en adoración, ¿cómo sería un ejercicio de adoración? Mira, yo entro en adoración a mi Padre Celestial en cualquier momento del día, cuando estoy viviendo una cosa que definitivamente me muestra su mano aquí en mi vida, ¿sí? Y yo simplemente cierro mis ojitos y me visualizo como si me fuera para el paraíso, imaginariamente, por supuesto, y me imagino una luz inmensamente hermosa, la azul y radiante, y simplemente le doy gracias, infinitas gracias por ese momento, y dentro de mi ser de sacar con la mayor sinceridad que tenga dentro de mí ese amor que siento por él, y que cada día quisiera que fuera más grande hasta el infinito. Y así se lo expreso. Y yo lo hago con frecuencia porque tal vez por la labor que estamos haciendo con Calitos, la mano de Dios está a cada instante, aquí entre la comunidad, entre las cosas. Ustedes no se imaginan la cantidad de maldad que se mueve alrededor nuestro, y de manera como mágica ves tú cómo nos van sacando de todo eso para bien de la comunidad. Entonces, yo no tengo sino que agradecer todo el tiempo y amarlo infinitamente, y sé que lo hago directamente con él porque lo hago a través de mi ajustador. ¿Ves? Hola, Eso, sí, habla, habla. perdón, sí, yo quería mencionar algo. Yo pienso que la adoración también tiene como niveles, ¿no? Y si Sí, la adoración es el reconocimiento de la criatura por parte del creador, del creador, entonces sí, la naturaleza puede inspirarlo, pero hay otras cosas que nos enseñan y nos revelan más de Dios, aunque la misma naturaleza. Entonces sí hay como niveles. E inclusive en un nivel, digamos, top, es permitir que sea el ajustador quien transmita los deseos de nuestra alma y nuestra personalidad, el Padre, y no necesita ni siquiera palabras, puede llegar a ser completamente silenciosa, por un estado de, de comunión con Él, de sentir. Era eso, gracias. Buen punto, Pablo. O sea, de acuerdo a mi nivel de adoración es el mecanismo que utilizo. Entonces, para mí puede ser naturaleza, para Isabel puede ser un acto de bondad y generosidad que la lleva a ese momento de agradecimiento. Entendido, muchas gracias. O sea que no hay conflicto, es
Ahí, Una última cosa, Botica. Por ejemplo, la acción de gracias es adoración y sí, también es adoración el servicio a nuestro semejante. correcto. Gracias. Oli, te escuchamos. En el momento en que se introduce el elemento del autointerés en la adoración, en ese instante la devoción se traduce de adoración a oración y debería ser dirigida más propiamente a la persona del Hijo Eterno o del Hijo Creador. Pero en la experiencia religiosa práctica no existe ninguna razón por la cual la oración no deba dirigirse a Dios Padre como parte de la adoración verdadera. Cuando tratáis los asuntos prácticos de vuestra vida diaria, estáis en las manos de las personalidades espirituales que provienen de la tercera fuente y centro. Estáis cooperando con las agencias del actor conjunto. Así pues, vosotros adoráis a Dios, oráis y os comunicáis con el Hijo y resolvéis los detalles de vuestra estadía terrestre en conexión con las inteligencias del Espíritu Infinito que opera en vuestro mundo y en todo vuestro universo. ¿Hasta ahí? ¿Cómo entenderíamos eso? Ah, se Jota, fue, Jota, señor. discúlpame. ¿Por qué no le respondes a Juan Heredia la preguntita que hizo en el chat? Ay, ¿cuál Para sería? no pasar de otro, para no pasar a otro tema. ¿Qué ¿Y qué diferencia tiene con la diferencia tiene con alabanza? alabanza? La alabanza es exactamente adoración, pero que la alabanza puede ser a través de la música o a través de la expresión verbal, y pero también es una conexión con el Padre. Mire que ahí no se está pidiendo absolutamente nada, solamente se está ah, reconociendo. Entonces me parece que a mi modo de entender, la alabanza es otro nivel de adoración. Y en la alabanza no están solicitando cosas. ¿No? Desde que no soliciten cosas, porque aquí nos acaban de decir que muchas veces de la adoración se puede pasar a la oración, o al revés, o de la oración se pasa a la oración solo en el momento en que tú empiezas a pedir algo. Sí, correcto. Bueno, Oli, Poco complicado explicarle a alguien esto, porque yo creo que lo importante es conectarse, o sea, yo creo con la fuente y siempre en estados de oración o de adoración o de regocijo pleno, yo creo que siempre, no importa quién lo haga ni quién, en cuál haga efecto, yo creo que lo que importa es la comunicación. Pero bueno, Pero bienaventurado dice, y si se dice han tomado la molestia de explicarnos esto, es claro, para que no sigamos elevando una cantidad de oraciones que no salen de Nevadón, mi amor. ujú, Sino que sí, lo cuestionemos dentro de nuestras tradiciones y dogmas que traemos y sí. superemos el nivel de adoración, de oración y de adoración, porque es que no está malo orar y pedir, pero es muy diferente cuando la persona se sienta a pedir cosas para ella, a cuando tú te sientas, por ejemplo, a pedir paz por el mundo, no sé, que todas las huestes celestiales puedan ayudar a tanto niño indefenso que está sufriendo de tanta maldad en el mundo. Esas cosas son diferentes, son peticiones, Ilka, a otro nivel. apagaste tu cámara. Es que me sacó el sistema y no he podido, estoy aquí en el teléfono bregando, al menos Tranquilo. pero ya A mí sí me gustaría, Argemiro, justo te llamé con la mente. Yo quería escuchar tu opinión, Argemiro. Bueno, pues la oración indudablemente tal como la expresa el Maestro Jesús, que dice, cuando ores no sea como los gentiles que se reúnen en las sinagogas para ser vistos por los hombres. De cierto digo, ya tienen su propia recompensa. Cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, habla a tu Padre que está en secreto y tu Padre que está en secreto te recompensará en público. Y no uséis vanas repeticiones, porque Él ya sabe qué necesidades tiene. Entonces, cuando Él nos habla de entrar en ese aposento, es como cerrarle las puertas, entra en tu aposento y cerrada la puerta. Cerrarle la puerta
a los pensamientos, a la mente, que no se nos atraviese por ahí, para poder de corazón, de alma y corazón, conectarse uno verdaderamente con el Padre. Eh, en todos esos relatos bíblicos, pues se dice que lo único que uno debe pedir es sabiduría, sabiduría para poder comprender, para poder eh, conectarse uno mejor. Y lo que decía Isabelita, cuando uno pide, eh, pues está en la paz interior, lograr esa paz invulnerable, inalterable, imperturbable y expandirla por todo el universo. Creo que ese es el trabajo más profundo acerca de la oración. Es lo que quería compartir. Inclusive en el mismo libro habla de las condiciones para tener una oración efectiva. Una Ujú. de ellas es hacerlo en privado o en conexión con la naturaleza. Oración, estamos hablando de oración. ¿No? Correcto. Esa es la clase fundamental. Y hacer la petición que se quiere hacer. Eh, por eso se llama oración. Y Ujú. aquí estamos hablando en este capítulo es de la oración, adoración y eso es lo que nos están enseñando, haciendo como un énfasis en que no sigamos, como dice Isabel, que no sigamos cometiendo el error de dedicarnos a la oración y dejar de lado la adoración, creyendo que la oración va al Padre y sabemos que no, que va es únicamente al Creador de este universo. Pero, ¿qué entendemos? ¿Ya se conectó Isa? Mm. Aquí cuando dice que el Espíritu Santo mantiene contacto personal con todos los hijos del reino a través del Espíritu del universo. Y entonces cuando nos dice en esta parte que hagamos de la hermandad, como actor conjunto, ah, vosotros adoráis a Dios, oráis en comunicación con el Hijo, resolvéis los detalles de vuestra fatigas con conexión con las inteligencias del Espíritu Infinito que opera en vuestro mundo a través de vuestro universo. O sea que no tengamos temor porque siempre estaremos acompañados de alguna manera, ¿no? Algo que se hizo Isa, se Ya, perdió. ahora sí ya son el computador. Qué Me bueno. estás haciendo una pregunta, pero no la entendí, Jota. No, me refiero a que en este capítulo, mira que estamos hablando de que cuando estáis con los asuntos prácticos de tu vida diaria, estás en manos de las personalidades que provienen de la tercera fuente y centro, o sea, del Ujú. Espíritu Infinito. O sea, que las actividades diarias se refiere a la cotidianidad, a la estadía terrestre como tal. Siempre hay una conexión con las inteligencias del Espíritu Infinito. Se refiere es que estamos siempre rodeados del Espíritu, de la Madre Divina, o a qué se refiere con eso. Ah, ¿me oyes? Sí, ahí te digo. Listo. Todas los hijos, por decir algo, de la tercera fuente y centro, son toda la cantidad de ángeles que hay desde el paraíso hasta nosotros, ¿ya? Ellos Ah, son, las que llaman las ángeles, sí, las todos los ángeles. ángeles, las Sí, serafinas las son a nivel de serafinas. Nevadón, Sí. pero todos los ángeles que existen en todo el cosmos son hijos de la ministra divina, en diferentes jerarquías. Tú sabes que los super ángeles están en el paraíso, pero aquí en nuestro planeta hay 12 supernafines que son los que presiden cada gobierno seráfico. Tenemos 12 ministerios seráficos acá. O sea, no estamos gobernados por cualquier angelito, ¿me entiendes? Y ellos son los que disponen las mejores condiciones para cada día de nuestra vida. Acuérdense que ellos tienen que trabajar duro, duro con lo que queda del caos que nos dejó la rebelión. Y Sin para que no nos embargo, matemos unos con otros. ajá,
Fíjate que ese es el tema que quiero trabajar. Se fue. ¿A ¿Dónde está Sí, el te otro? escucho. Gilberto, el lunes. Ese es el ¿Qué tema que cosa? quiero trabajar. Es que el lunes me invitó Angelita a entrar a una charla ahí en Murantes del Amor, pero me gustaría que sinceramente trabajáramos en este asunto de que está todo el mundo paniqueado con tanta mala información, ¿sí? Y con tantas guerras y con tanta cosa y que todo el mundo cree que ya esto llegó fue la Tercera Guerra Mundial. No, y muchos credos están enseñando que este es el fin del mundo y que se está cumpliendo el apocalipsis y que ya mismo llega Jesús en un año, pues. Eso no Y es que así. el anticristo ya está por ahí. Sí. Entonces nos salimos del tema como siempre. ¿Cuál va el tema? Bueno, qué pena con todos. También vamos al tema. Hay una cantidad de huestes celestiales desde el paraíso hasta nosotros, aquí Sí, pegadito a la mano de nosotros, prestando el servicio, el magnífico servicio que se llama ministerio. ¿Qué hacen ellos? Nos entregan el amor divino del Padre y la misericordia infinita del Hijo con la bondad eterna del Espíritu Infinito. ya entendí. 24 horas al día a cada uno de nosotros. ¿Quién se beneficia de ese regalazo? ¿Quién? Entonces ya entendí que El que se lo eh, cree. sí, Simplemente el que se lo cree lo vive. El que lo dude no lo puede apreciar. El que tenga todavía resentimientos y rabias y todo eso no lo puede apreciar. Pero cuando tú te entregas totalmente en manos de Dios y pide que todas esas huestes celestiales te asistan, tu vida se vuelve una maravilla. entonces mire, entonces esto es muy bonito, mire lo que nos trae. Cuando entráis en los asuntos prácticos de vuestra vida diaria, Ujú. estáis en las manos de las personalidades espirituales que provienen de la tercera fuente y centro. O Sí. sea, estamos todos los días rodeados y acompañados de todos esos ángeles. Ujú. Qué maravilla. Mm, Gracias por hacerme entender. Bueno, ¿Por qué vemos tanta maldad alrededor? Porque las sí. personas se desconectan de esa energía. Por eso viven tragedias y calamidades y una cantidad de cosas. Porque Ah, es que ¿quién tiene internet? El que paga el internet y se enchufa, ¿cierto? Nosotros es lo mismo, tenemos el internet del cielo gratis, pero si nosotros nos desconectamos, pues no nos beneficiamos de ello. Hay que estar conectados con Dios, no hay otra. Es el único seguro que tenemos para cualquier cosa. excelente. Gracias, Isa. Oli, seguimos leyendo este pedacito. Los hijos creadores o soberanos que presiden los destinos del universo local están en el lugar del Padre Universal y del Hijo Eterno del Paraíso. Estos hijos de los universos reciben en el nombre del Padre la adoración del culto y prestan oídos a sus súplicas de sus súbditos peticionarios en en cada una de las creaciones respectivas. Para los hijos de un universo local, un hijo Micael es para todos los fines y propósitos prácticos, Dios es la personificación del Padre Universal y del Hijo Eterno en el universo local. El Espíritu Infinito mantiene contacto personal con los hijos de estos reinos a través de los espíritus del universo, las asociaciones, las asociadas administrativas y creativas de los hijos creadores del paraíso. O sea, Amigo, ministras divinas o madres espíritu de los universos locales. Claro. correcto. Mm. Pero Y ahí es donde le... ellas disponen qué ángel tiene que ir a ayudarte en la petición que tú hiciste. O sea, están parando orejas, están poniendo cuidado. ¿Será que le mandamos un angelito a ese calvo allá que está pidiendo que le mande la lotería? Pero Bueno, si esa lotería él se la gana y le daña el alma, no se la gana, no se la dan. no se la En dan. cambio, Pero si es supongamos que sea una buena alma que al recibir esa lotería va a ayudar a mucha gente, de pronto se la dan. Ay, fue madre. Bueno, complicado. Ujú. Porque es que eso, después de tener todo el billete, eso lo corrompe a uno.
La adoración sincera connota la movilización de todos los poderes de la personalidad humana bajo la dominación del alma evolutiva y sujeto a la dirección divina del ajustador del pensamiento asociado. La mente de limitaciones materiales jamás puede llegar a estar altamente consciente del significado real de la adoración verdadera. La comprensión que el hombre tiene de la realidad de la experiencia del culto está principalmente determinada por el estado de desarrollo de su alma inmortal evolutiva. El crecimiento espiritual del alma tiene lugar de manera totalmente independiente de la autoconciencia intelectual. Ya. Fíjate que en ese párrafo están las palabras que yo no tenía para explicarles que no es desde la mente, viste que es desde el alma y es la manifestación de la personalidad, es la movilización de los poderes de la personalidad a través de nuestra alma. Pues yo les decía, ustedes lo van a sentir, lo van a percibir porque lo van a sentir. Ahí está. Pero Isabelita, hay que tener un alma súper desarrollada para llegar a ese estado. Solamente un amor muy grande por ti y por tu Padre Celestial, nada más. No necesitas más nada. Es que nos han inventado una cantidad de métodos y procesos y que yo no sé qué. No. Mire, yo he tenido alumnos de 21, 22 años que han escuchado las charlas y luego llegan, Isabel, o sea que lo único realmente que nos están pidiendo es sinceridad en nuestra decisión de hacer la voluntad del Padre. Sí. Y esas personas que han entendido eso a esa corta edad y toman esa decisión y se dedican a hacer la voluntad del Padre, vieras cómo les cambia la vida. Dicho por ellas mismas. Estaban en un infierno total. 2, 3 conferencias que vieron les permitió entender eso y tomaron la decisión sincera de cambio y cambiaron. Solo necesitas sinceridad en tu alma en la decisión de hacer la voluntad del Padre y dedicarte a hacerla. Y no es que nos volvamos esclavos de Dios, es que cuando tú eliges hacer la voluntad del Padre, estás rechazando la ley que nos gobierna, que es la ley de Lucifer, porque seguimos atrapados en la rebelión. Aunque Jesús le haya dado fin técnico a la rebelión, todavía no ha rescatado el planeta, ¿se entiende? Tenemos la mano levantada de parte de Juan Heredia. Juan, adelante, que escuchamos. Gracias. Yo tenía un aporte ahí como para complementar lo que decía Isabelita, que se han inventado muchas cosas y yo creo que estamos en una era donde pues todavía hay muchísimas más cosas en las que ya prácticamente se ha vuelto como una moda también, ¿no? El Sí. hecho de conectar, entonces se ha vuelto como una moda en la que pues yo he visto de primera mano porque pues hace más o menos como 8 años yo trabajé en un estudio de yoga y llegaba una señora a hacer un taller y cobraban como 1 millón de pesos por persona que para hacer la activación de la glándula pineal en no sé cuántos procesos y que ya entonces se llaman pinalistas y que vamos a hacer una activación cuántica de no sé qué. Y yo no digo que esas cosas no existan, obviamente esas cosas existen, pero pues lo más importante, lo que dice Isabelita, es la afiliación con uno mismo, porque ya muchísima de la espiritualidad pues como que se propaga hoy en día por redes, en cursos, en grupos y ancestralidad, también se vende como ancestralidad muchas cosas que han sacado también pues como de conocimientos que han compartido mayormente pues los indígenas. Mucha de toda esta información, al igual que la espiritualidad, ya se ha vuelto pues por una parte un negocio y por otra parte también moda. Entonces Y es como que lo hay decía muchísima Andrés Ramírez información. hace otro día. Y la gente cree que se está desarrollando espiritualmente porque sigue todos esos métodos. Mentiras. Es en tu alma que debe nacer el grado de sinceridad de amor por tu Padre Celestial. Y ese amor te lleva a elegir hacer la voluntad de Él. No nos piden nada más. Solo eso. Sí, ese era el aporte que quería hacer, pues como también hacer conciencia de eso, pues también como de pronto personas cercanas que están todavía en esa búsqueda y les llenan de información de una cantidad de cosas, le sacan dinero a la gente y pues bueno, ese era el aporte. Pues igual yo sé que todas las personas que están aquí presentes pues están conectadas con esta información del Urantia, que es una información también pues bien elevada, bien personal, es un camino experiencial. Pero pues de pronto si esto queda grabado, pues lo van a escuchar de pronto más personas y quería hacer ese aporte. Gracias.
Y no crea que no hemos tenido una búsqueda para llegar acá. Todos pasamos por esos procesos en los cuales estuvimos eh, involucrados en grupos y en diferentes rituales y ante todo era una búsqueda y hay quienes se quedan en la búsqueda. Argemiro, ¿cómo estás? Buenas noches, sí, sí, te Sí, escuchamos. quería aportar lo siguiente, como somos chispa divina, nos ha creado el Padre Celestial a imagen y semejanza de Él. Por lo tanto, en el fondo de nuestro ser, de nuestra alma, ahí habita el Padre. Entonces solamente tenemos es que conectarnos con Él. Y así evitamos tantas y tantas confusiones, como decía el compañero anteriormente, Juan. porque realmente son muchísimas las fuentes de información, pero eso aterradoras y se prestan para la confusión si realmente uno no tiene claro que Dios está dentro de uno y que simplemente lo único que tiene que hacer es conectarse con Él. Eso era lo que quería aportar. Gracias, don Argemiro. Hola, Oli. ¿puedo decir algo corto? Ay, Perdón. Pablito, pues sí, claro, escuchamos. Sí, no, yo solo quería rescatar algo, una idea. Y es que si se está haciendo negocio comercializando la espiritualidad, es porque es un reflejo de que el Espíritu de Dios se está moviendo el interior de las personas. Por eso hay tanta gente, hay gente para el negocio. Era esto. Pero siempre se está moviendo, Pablito. En este momento de pronto estamos viendo que la gente está buscando mucho desarrollo espiritual de alguna manera, es porque están asqueados de tanta violencia, de tanta maldad, de tanta guerra, ¿me entiendes? Eso no da pie para que hagan tanto negocio con esa No, búsqueda no, de la gente. es que no lo estoy justificando, solo estoy diciendo que detrás de eso se refleja que la gente está en búsqueda de Dios, Sí, que es algo que no es tan visible, es algo que no podemos notar mucho, con tanta información de cosas malas que pasan en el mundo. Como para sí. rescatar un poco algo bueno, algo positivo lo menciono. ¿No sientes, Pablito, que con eso más nos exigimos nosotros de hacer lo que sea necesario para ayudar a nuestros hermanos en esta, dar información? Porque nosotros ¿qué hacemos? Damos información, nada más. Pero si Claro, damos claro, información verdadera, hay más posibilidad de que esta gente encuentre verdades que le claro, permitan. es hora de sembrar las semillas, regar Sí, las semillas. sí, hacer mucho más por eso. Tiempo de siembra. Oli. Ya. La experiencia de la adoración consiste en el sublime intento del ajustador asociado para comunicar al Padre Divino los anhelos inestables y las aspiraciones inexpresables del alma humana. La creación conjunta de la mente mortal que busca a Dios y del ajustador inmortal que lo revela. La adoración es, por lo tanto, el acto de consentimiento de la mente material al intento de su ser espiritualizante bajo la dirección del espíritu asociado de comunicarse con Dios como hijo de la fe del Padre Universal. La mente mortal consciente en adorar, el alma inmortal anhela e inicia la adoración. La presencia del ajustador divino dirige tal culto en nombre de la mente mortal y del alma inmortal evolutiva. El culto verdadero, en último análisis, se convierte en una experiencia llevada a cabo en 4 niveles cósmicos: el intelectual, el moral, el espiritual y el personal, la conciencia de la mente, el alma y el espíritu y su unificación de la personalidad. Mi pregunta es que es muy difícil eh, como manejar, o sea, desentenderse de la parte del intelecto, ¿no? Porque en Ujú. realidad está asociado también a la mente y al alma, ¿no? El intelectualizar quizás todo esto, ¿no? O pedir pruebas tangibles como los científicos, que buscamos muchas pruebas para comprobar que lo que creemos es verdadero.
Eso no fue una mala pasada, creo yo. Eso. A mí me parece que nosotros empezamos a hacer oración y obviamente lo hacemos desde el intelecto, como dice Olguita, desde la mente. Y empieza ese ajustador a trabajar fuerte, fuerte, para que elevemos ese momento, ese instante. Y por eso muchas veces que uno empieza a hacer oración, termina automáticamente en adoración y pienso yo que es el resultado de ese trabajo tan magnífico del ajustador que nos logra como Enchufar. enchufar, yo creo que sí, Sí, nos enchufa. sí, así es. En resumen, este capítulo, la verdadera adoración, si pudiéramos definir cuál es la verdadera adoración, así, brevemente, como un resumen para entenderlo fácil, ¿cómo podríamos decir qué es la verdadera adoración? Si resumimos este tercer capítulo que acabamos de leer, ¿cómo lo podríamos resumir? ¿Cuál es la verdadera adoración? Para mí es como el sentido más elevado que una criatura como nosotros, una mortal, logra desarrollar para conectarse con esa primera fuente que es el Padre Celestial. Pero esa conexión es de amor puro, es de amor, simplemente. Por eso no tiene petición. Es tu entrega en manos de Dios, es abandonarse totalmente. Eso es para Que mí como lo más elevado que un ser humano puede experimentar. ¿Qué dice Pablo? yo quería decir que para mí sería como comunión entre la criatura y el creador, entre la criatura y Dios Padre, donde están involucrados todos los poderes que tenemos como criaturas, alma, espíritu, mente y personalidad. Mm, mm. Entonces, ¿nos quedó claro esto? Juan, ¿tú crees que nos quedó claro cuál es la verdadera adoración? Pablito, pero ahí hace poquito que leyeron, lo último que leyó Olga decía que era en el nivel de la personalidad, que sí, obviamente nosotros no nos podemos despojar de todo lo que poseemos, pero supera la mente y supera el intelecto, pasa directamente a la personalidad. Es esa unión. Pienso que la comunión con Dios Padre se da en la personalidad, que la conduce la mente y el alma, obvio, pero se da realmente en la personalidad. El intelectual, el monoteal, el espiritual y el personal. Unifican la personalidad. Dice ahí. Ahí iba a opinar también, le había preguntado a Juan que se había quedado claro este aspecto de la adoración. Y, y Argemiro también iba a opinar. Eh, digamos que por aquí también algo que me llamó poderosamente la atención, donde dice que el alma, el alma es, donde dice por acá más arriba, El alma inmortal anhela e exacto, inicia la adoración. correcto. Entonces significa de que, pues para mí, de la forma como yo lo comprendo, que como el alma, ahí están las 7 capas del alma, y el alma en su profundidad tiene esa adoración directamente con el Padre. Entonces, eso exalta realmente y libera el alma de toda la contaminación, digamos, que en un momento determinado se puede recibir inconscientemente sin darnos cuenta. Entonces, en esa profundidad y en esa conexión directa del Padre con el alma nuestra, es lo que permite la verdadera adoración, que es esa entrega, que es esa comunión real, ¿no? Del alma con el Padre. Isa, pero Miro, pero el alma no se contamina. En el alma solamente se depositan
lo que tiene Sí, valor moral. ¿Sabes qué se sí, contamina? La mente. la mente, la Ujú. mente, la Pero mente es ¿cuáles son la los que... 7 niveles del alma que mencionas hace un ratito? ¿Cuáles son? eh, los estoy buscando en Urantia porque yo los tengo por aquí en un libro de Ciencia de la Espiritualidad del maestro San Rajinder Singh Ji Maharaj. Me pareció muy interesante esas siete condiciones del alma, pero esas 7 condiciones del alma pues es como lo más elevado de la ética, de la moral y de todos esos principios trascendentales para el despertar de la conciencia y Bonito. y Compártelo en el realmente, grupo, Argemiro, cuando lo encuentre. bueno, bueno, Gracias. pero necesito pues profundizar mucho más y buscar aquí en Urantia mucho más información para luego sí hacer, digamos, el paralelo entre en esas 7 capas del alma y lo que nos dice el libro de Urantia, como viene he escuchado a los excelentes conferencistas que se han presentado, que van a otras fuentes, pero ratifican con la fuente de Urantia, ¿no? ¿Tendrá que ver con el desarrollo de los 7 círculos psíquicos, Argemiro? Yo sí creo. Sí, voy a, voy a profundizar bien para hacer Oye, un- oye, Isa, una pero charla no te... bien ¿No? profunda y haciendo ese paralelo. Nos comparte. Genial. Correcto, Oye, Dime, Isa, correcto, Oh, correcto. me ¿qué gustaría decir hora? algo, perdón. Sí, dale, Pablo, dale, Pablo. Sí, como para aterrizar un poquito cuando menciona de que están involucradas la mente, el alma, lo morontial, la personalidad. Pues la mm, personalidad porque prácticamente es de ahí que tenemos la voluntad y tomamos la decisión de adorar. ujú, La mente porque, por ejemplo, cuando estamos dando gracias a Dios, orando y dándole gracias a Dios, entramos en es también parte de la oración, son diferentes niveles. Y ahí está involucrada la mente que estamos hablando. Y el alma, cuando está, imagínense que el alma, ¿quién construye el alma? El alma es la construcción de la mente, lo que el con la mente le ajustador. Y el permitimos al ajustador. ajustador. Y el Ujú, ajustador transcribe esas experiencias de vida, esos aprendizajes en lo que es el alma. Y nosotros no somos ni siquiera conscientes de eso. Entonces, en ese nivel de adoración donde es el alma el que está a través del Espíritu en comunión con el Padre, no están los pensamientos, no está esa parte intelectual. Entonces, ahí es donde podemos ver cómo todo hace parte de la oración, pero pues en diferentes niveles. Bueno, sí. Entonces, el último análisis. Entonces, el análisis que hacemos aquí, el verdadero culto involucra la conciencia, la mente, el alma, el espíritu y la unificación de la personalidad. Ahí fue donde quedamos. A ver. Todo eso se unifica en la personalidad. Ok. Iniciemos ya el cuarto capítulo, Dios en la religión. Ya entendimos lo de la adoración, ahora vamos a mirar a Dios en la religión. Que lea Pablito, que lee tan bonito. ¿Sí? Vamos, Pablo. no puedo porque es mucho ruido, disculpen, es muy tarde para mí. Sí, sí, yo Tengo sé que es vecinos así. muy cercanos. Sí, Oh, vale, Ok, pobres. perfecto. Bueno, yo leo, si gusta. Listo, dale, Argemiro. Argemiro. Te escuchamos, Argemiro. Dice, la moralidad de las religiones de evolución impulsa a los hombres hacia adelante en la búsqueda de Dios, por el poder motivado por el temor. Las religiones de revelación atraen a los hombres a buscar a Dios de amor, porque anhelan hacerse semejantes a Él,
pero la religión no es meramente un sentimiento pasivo de absoluta dependencia y certidumbre de supervivencia. Es una experiencia viviente y dinámica de logro de la divinidad, basada en el servicio de la humanidad. Para. Entonces, nos están diciendo que la verdadera religión está basada en una verdadera servicio, un verdadero servicio, una experiencia viviente, dinámica, porque las religiones tradicionales siempre han sido de dependencia, de servidumbre, de supervivencia, pero ante todo de temor. De Y aquí temor. nos dicen que la verdadera religión es una religión que busca a Dios, el Dios del amor, y no un Dios castigador. ¿Estás de Perfecto. acuerdo, Isa? ¿Sí? Y la verdadera religión siempre te impulsa a amar a Dios y a anhelar ser como Él. Ese gran Correcto. ser como Él nace en nuestro ser. Basada en. Muy bien. Entonces, seguimos. El grande e inmediato servicio de la verdadera religión es el establecimiento de una unidad perdurable en la experiencia humana, de una paz duradera y de una confianza profunda en el hombre primitivo. Hasta el politeísmo es una unificación relativa del concepto evolutivo de la deidad. El politeísmo es monoteísmo en proceso de formación. Tarde o temprano, Dios está destinado a ser comprendido como realidad de los valores, sustancia de los significados y vida de la verdad. Me parece maravilloso esta aclaración donde porque uno tiene tendencias a pensar de que los pueblos que han llegado al politeísmo eh, pues no están tan desarrollados a nivel espiritual, pero mire que aquí nos hacen aclaración de que tarde que temprano los politeístas terminan en ser monoteístas, porque ese es parte de un proceso que tenía la humanidad. Ujú, correcto. Bien. La relación de Dios con el individuo, Dios no es solo el determinador del destino, es el destino eterno del hombre. Todas las actividades humanas no religiosas procuran someter el universo al deformante servicio del yo. El individuo verdaderamente religioso intenta identificar el yo con el universo y luego dedicar las actividades de este yo unificado al servicio de la familia universal de sus semejantes, humanos y sobrehumanos. Isa, Dime, explícame ese capítulo, ese, ese parrafito. indiscutiblemente que si no hay relación con Dios es muy fácil que tú caigas en el crecimiento de tu ego, de tu yo. Ujú, Pero si tú estás pues desarrollando la religión personal, estás recibiendo esa iluminación que te va a permitir ver ver a toda la humanidad como tu familia y velar por ella, más que por ti mismo. Y es donde nace el altruismo y nace una cantidad de valores que expresa el alma, ¿sí? Porque dice que la relación de Dios con el individuo no es solo el determinador del destino, es que es el destino. Dios es el destino de nosotros. Y dice que todas las actividades humanas no religiosas, ¿viste? El que no está con Dios, procuran someter el universo al deformante servicio del yo. Y nosotros hemos luchado con eso, nosotros mismos incluso, combatiendo nuestro propio ego. Y es a través de entender estas verdades que nos entregan, que por lo menos yo pude comprender
que el verdadero reino de Dios en la tierra es amarnos los unos a los otros y servirnos como lo hizo Jesús. Esa es la verdadera religión. Y ahí nos lo están explicando. O Y es muy estoy bonito cuando equivocada. dice que dice que Dios no solo es el determinador del destino, sino que es el Es el destino destino. eterno del hombre. Eso es una frase muy bonita. Ujú. Pero no estás obligado a buscarlo ni a seguirlo. Te dio libre albedrío. Entonces, cuando tu libre albedrío lo elige y lo busca, estás en su comunión. Pero si no lo haces, estás sometido a este deformante eh, caos en el que estamos viviendo. Y el caos nos enseña. Tú puedes aprender a sobrevivir en el caos, pero ¿quién te da esa luz y quién te da esa fortaleza? Solamente las huestes celestiales del Padre, no más. Nada más ustedes observen alrededor la gente con la que comparten y viven. Miremos cuánta gente con tantas necesidades económicas, mentales, espirituales, emocionales, todo eso. ¿Por qué? Porque no están enchufados a esa energía. Así de simple. Y lo más triste es que el libro dice que esa gente no puede atender estas verdades hasta que no se le ayude a resolver el problema del hambre, de su necesidad. Imagínate, tremendo. Porque la gente solo tiene cabeza para pensar en sobrevivir, en cómo hace para sobrevivir. Después Por eso lo quien no resuelve. tenga las necesidades básicas resueltas, pues no va a pensar en cuestiones espirituales. Así Es que correcto. piensa solamente en la supervivencia. Ujú. Y muchísima gente va todavía a esos cultos religiosos de las religiones institucionales, más por miedo de, de no estar con Dios, porque entonces O, o por el castigo. aceptación de grupo, por sentirse que pertenece a algo. Mm. Pero la Bueno, misericordia de Dios es tan grande que a pesar de eso, Dios los bendice. A todos Ramiro. nos bendice. Correcto. Además, el Maestro Jesús siempre decía que en el relato a los apóstoles, dice, dale de comer a la gente. Dice, pero ¿qué, cómo le vamos a dar de comer si solamente tenemos 3 panes, 3 peces? Y fue cuando se presentó la multiplicación de los panes y los peces. Pero siempre dejó esa enseñanza de buscar la forma de cómo saciar el hambre en las personas. Lastimosamente, pues los gobernantes no tienen ese sentir. Bueno, Porque seguimos, ¿no? el Maestro Jesús siempre enseñó que Dios no quiere que sus hijos suframos ningún tipo de necesidad. Mm, Los invitaba a ir a trabajar y a pescar, para poder vivir bien y sostener sus familias. sí, Enseñó eso. dice, los dominios de la filosofía y el arte están entre las actividades no religiosas y las actividades religiosas del ser humano. A través del arte y la filosofía, el hombre de mente material es inducido a la contemplación de las realidades espirituales y los valores universales de significado eterno. ¿Qué tal, Isa, lo que nos están diciendo ahí? Pero es que él hace una lectura con un punto errado. Dice, los dominios de la filosofía y el arte están entre las actividades no religiosas y las actividades religiosas del ser humano. Abarca todo. A Sí, través del arte y la filosofía, el hombre de mente material es inducido a la contemplación de las realidades espirituales y los valores universales de significado eterno. Si sí, nosotros logramos equilibrar nuestra vida, podemos desarrollar al mismo tiempo los dos cerebros que poseemos y el desarrollo artístico y filosófico se engrandece de tal manera que eso beneficia no solamente a la persona que lo logra, sino al entorno en el que vive. Y cuando tengamos mejor filosofía y más arte, vamos a estar quitando tanta adoración al Dios dinero.
y al Dios comprar cosas, porque es que en eso se le ha vuelto la mentalidad en este momento a los jóvenes. Es absolutamente increíble. Yo llegué como traumatizada de Bogotá, de escuchar las conversaciones de los jóvenes y de verles el tan sin sentido de su vida. Personas con 2 y 3 carreras. Y yo no entiendo, no tienen, no. No tienen Pero un ápice mira, de conciencia de quiénes son ni de nada en la vida. es Están que ese es el dedicados objetivo. exclusivamente al consumismo. Ese es el objetivo, que nadie piense a nivel espiritual. Pero mira que dice que somos inducidos a la contemplación y a las realidades espirituales a través de qué, a través del arte, a través de la filosofía. Esas son herramientas Ujú. y hay quienes las Pero, necesitan. claro, pero cuando crece tu filosofía, llega el momento en que tú le dices a Dios, déjame ver la realidad con tu luz e ilumíname para que yo pueda cumplir fielmente tu santísima voluntad. Y te cambia el panorama. En realidad te cambia el panorama, porque empiezas a ver y a percibir cosas que siempre han estado ahí, Jota, pero no las veía. Por eso es que en la página 999 dice, no seas tan receloso para pedir que Dios te solucione todas tus cosas, pero nunca faltes en pedir sabiduría y fuerza espiritual. Ujú. Siempre hay que pedir sabiduría y fuerza espiritual para todas las actividades que uno realiza. Sí, Correcto. Bueno, seguimos. Todas las religiones enseñan la adoración de la deidad y alguna doctrina de salvación humana. La religión budista promete salvación del sufrimiento, paz sin fin. La religión judía promete salvación de las dificultades, prosperidad basada en la rectitud. La religión griega prometía salvación de la falta de armonía, fealdad, mediante la realización de la belleza. El cristianismo promete salvación del pecado, santidad. El maometismo ofrece liberación de las rigurosas normas morales del judaísmo y del cristianismo. La religión de Jesús es salvación del yo, liberación de los males del aislamiento de la el criatura, aislamiento. aislamiento de la criatura en el tiempo y en la eternidad. ¿Sigo? Pues no, ahí nos hacen un resumen de cada una de las religiones dominantes Sí, institucionales y cada una busca de alguna manera prometernos, entre comillas, una salvación. Porque lo que buscan eso es de alguna manera generar una dependencia correcto. por el miedo o por la aceptación, pero cualquiera que sea el motivo, siempre en las religiones buscan eso. Pero mire, el cristianismo promete salvación del pecado, para que seamos todos santos, mientras que la de Jesús es la salvación de nuestro yo superior, por supuesto. Ujú. Pero yo como ya estoy salvado de todos los pecados, mi amor. Dios. Que ese No me yo logre se, bola, no me que logre bola. ese, que ese yo se traduce en un ego impresionante que lo hace cometer tantos y tantos errores. ¿Cómo así? Ahí Jesús no está hablando de ese ego. No, espérame, a Mm, ver si me hago entender. sí, Lo que dice, es decir, la religión de Jesús es la salvación del yo. Cuando nos centramos en el yo, no en el yo verdadero, sino en el yo humano, caemos en el egocentrismo. sí, Y ese egocentrismo, pues, se desarrolla lo que la llamamos el ego. Y eso se manifiesta de mil formas. Y entonces ahí tenemos, esa es la condición humana que se está atravesando
en este momento cuando miramos pues el caos tan impresionante que existe, ¿no? Eh, Le- el- Léete el pequeño capítulo, el pequeño parrafito que sigue, que ahí nos da claridad. bueno, perfecto. Dice, los hebreos basaban su religión en la bondad, los griegos en la belleza. Ambas religiones buscaban la verdad. Jesús reveló un Dios de amor y el amor abarca la totalidad de la verdad, la belleza y la bondad. ¿Ve? Ahí está, Perfecto. Ahí ahí está está, lo mejor. Lo que tú estabas diciendo, correcto. muy bien definido. Y miren Bien. lo que dicen los de Zoroastro, el zoroastrismo, que es una de las más antiguas religiones institucionales que existieron. Quizás la que dio origen a casi lo que fue al mitraísmo y después posteriormente del zoroastrismo al mitraísmo, y el mitraísmo se permeó a muchas de las religiones actuales, entre ellas la Iglesia Católica. Pues Correcto, claro, porque esa era la religión de Roma cuando impusieron ahí la católica. Correcto. correcto. Definitivamente el amor es lo que realmente derrota al ego, derrota a todo eso. Donde hay amor no puede haber ego, ¿Mm? porque realmente el amor es tan poderoso que neutraliza y acaba con todos esos egocentrismos. Muy bien, entonces, Pero fíjate que ahí se está hablando del amor verdadero y puro, no de la sí, mala versión de amor que conocemos aquí entre nosotros. no, Que el verdadero amor universal, sí, el amor a Dios. Zoroástricos tenían una religión moral, los hindúes una religión de metafísica, los confucionistas una religión de ética. Jesús vivió una religión de servicio. Uy, qué lindo. Todas estas religiones son valiosas en la medida en que son aproximaciones válidas a la religión de Jesús. La religión está destinada a convertirse en la realidad de la unificación espiritual de todo lo que es bueno, bello y verdadero en la experiencia humana. Eso es creo que lo más bonito que destaca el libro, que mira que no, no, no subvalora a las demás religiones, sino que de alguna manera les da un valor y les justifica para que algunos necesitamos eso, o sea, algunos necesitamos estar metidos en una religión institucional para poder encontrar la espiritualidad. Y por eso me parece que es muy valioso el aporte del libro Urantia, porque mire que no subvalora en ningún momento, sino que destaca las cosas buenas de cada una de ellas. Correcto, sí, sí, señor. Entonces seguimos. La religión griega tenía una máxima, conocete a ti mismo. conoce. Los hebreos centraban su doctrina en conoce a tu Conócete a ti Dios. mismo. ¿Cómo? Conócete a ti mismo, es lo que decían los griegos. Los griegos. Sí, lo que Y los decían los Los hebreos griegos, más, hebreos. conócete a ti mismo y después conoce lo demás, sí. Pero aquí los hebreos centraban su doctrina en conoce a tu Dios. Los cristianos predican un evangelio que tiene por objeto el conocimiento del Señor Jesucristo. Jesús proclamó la buena nueva de que conoce a Dios y conócete a ti mismo como un hijo de Dios. Estos conceptos diferentes del propósito de la religión determinan la actitud del individuo en distintas situaciones de la vida y prefiguran la profundidad del culto y naturaleza de los hábitos personales de oración. Se puede determinar el estado espiritual de cualquier religión por la naturaleza de sus oraciones. Vea qué lindo aquí, la naturaleza de sus oraciones. ¿qué tal esa afirmación? Ujú. Linda.
Conoce a Dios y conócete a ti mismo como un hijo de Dios. Eso es reconocer nuestra filiación con Él. Correcto. Es una cosa, eso es la autoconciencia. Cuando logramos, Ujú. Mire como dice que los cristianos predican el evangelio que tiene como objeto el conocimiento del Señor Jesucristo. Eso significa que se equivocaron al tratar de saber más del mensajero y se les olvidó el mensaje. correcto, Correcto. y crearon una religión creando un Dios, Jesucristo. Y Él no vino a eso, Ujú. menos a que se inventara una religión con su nombre. El concepto el concepto de un Dios semihumano y celoso es una transición inevitable entre el politeísmo y el monoteísmo sublime. Un Morfismo. antropomorfismo Que significa que exalta tiene, cuando se dice que es antropomorfismo, es porque tiene forma humana. Antropos es hombre y morfismo es forma, la forma de humano. la Ujú. forma de humano, sí. Sí. Exaltado en el nivel más alto del logro de una religión puramente evolutiva. El cristianismo ha elevado el concepto de antropomorfismo desde el ideal de lo humano hasta el concepto trascendente y divino de la persona de Cristo, del Cristo glorificado. Y este es el antropomorfismo más elevado que el hombre puede concebir jamás. El concepto cristiano de Dios es un intento de combinar tres enseñanzas separadas. El concepto hebreo, Dios como vindicador de los valores morales, un Dios justo. Segundo, el concepto griego, Dios como unificador, un Dios de sabiduría. Tercero, el concepto de Jesús, Dios como amigo viviente, Padre amante, la presencia divina. Y Jesús Eh, también. ¿Cómo? ¿Seguimos? Pero es que esa parte está muy clara, ¿verdad? Sí. Está bastante clara. Debe, por lo tanto, ser evidente que la teología cristiana compuesta encuentra gran dificultad en alcanzar consistencia. Esta dificultad se agrava aún más por el hecho de que las doctrinas del cristianismo primitivo generalmente se basaban en la experiencia religiosa de tres personas diferentes: Filo de Alejandría, Jesús de Nazaret y Pablo de Tarso. Oli, mira que aquí nos hablan de Filón de Alejandría. ¿Y por qué te sorprende, Jota? Porque es que él no aparece en Filón de Alejandría, no aparece sino como una o dos veces en el libro Urantia. A ver, al estudiar la vida religiosa de Jesús, visualizadle positivamente, no poseéis tanto en su falta de pecado, sino en su rectitud, su Un servicio 6. amante. Jesús superó el amor pasivo comprendido en el concepto hebreo del Padre Celestial, por el afecto más alto y mucho más activo y amante de un Dios que es el Padre de todos los individuos, incluso de los descarriados. Aquí encontramos un error del libro, vea, no es Filo, sino Filón, Filón, sí. Filón de Alejandría. Pero no estuvo Jesús allá dictando unas conferencias. Sí, claro que sí. Ah, En Alejandría sí. Y mira que al estudiar la vida de Jesús es cuando uno ve que él se dedicó fue a eso, a proclamar el amor al amor entre todos y la filiación de todos los hombres.
Es que Jesús fue la personificación del amor y la misericordia aquí, Ujú. personalmente. Por eso es nuestro mejor guía. Bueno, Podemos pedirle todos los días prestada su mente. Qué maravilla que es. Yo se la estoy pidiendo prestada para todos los urantianos. Yo no sé es si... te estás pidiendo demasiado porque es que el Ah, ajustador difícilmente te atiende a ti. no, porque Pobrecito. la mente de Jesús es la mente de Jesús. Y Él nos dejó el espíritu de la verdad. Nos envuelve a toda la humanidad. Es posible. De Y nos pronto conecta a que todos, se me es haga el verdad. milagro. Oli, te estaba preguntando. Tita, viste que sale ahí Pilón de Pilón de Alejandría. Alejandría, Sí, yo te lo dije, nuestro gran amigo. Ujú. de las poquitas veces que aparece mencionado. Entonces, hemos incursionado en dos capítulos muy interesantes, los cuales nos han hablado, el primero, de lo que es la adoración y la oración, la diferencia que hay entre oración y adoración, y que quede claro que la oración es para el Padre y que la oración es para el, Micael o hijo creador del universo local. Y ahora hemos hablado de este capítulo que habla de Dios en la religión y nos explicaron las diferencias que hay en las diferentes religiones institucionales, eh, y la verdadera religión, eh, como debe ser la religión de amor. Así que hemos aprendido mucho en el día de hoy y les invito para dentro de 8 días a esta misma hora y por el mismo canal. Gracias por acompañarnos en el estudio del libro de Urantia. Suscríbete a nuestro canal para no perder futuros videos. Deja un me gusta si este contenido te resonó y comparte con quien creas que pueda beneficiarse. Nos vemos en el próximo video de Urantia Colombia.